Y es que Cristo no solamente es el que salva, es el que sana, sino que Cristo también es el que bautiza con su Espíritu Santo. Aleluya. Atrévase a creer por fe lo que la Biblia enseña. Si usted ha recibido a Cristo y usted tiene a Cristo, ponga sus manos sobre los enfermos y ore para que Dios les sane. Y la oración de fe sanará a los enfermos. Aleluya. Hebreos 6 dice la palabra de Dios a partir del versículo 1 en adelante. Por tanto, diga fuerte, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dígalo fuerte, vamos adelante. Toque a alguien y dígale, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento, diga fuerte, fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Lea conmigo el versículo 3 bien fuerte. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Cuántos sellan esa palabra con un fuerte amén en esta tarde? Oramos juntos, amados. Padre, te damos gracias por tu pueblo, tu iglesia, que ha sido comprada con la sangre preciosa de tu Cordero, el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Te damos gracias por el privilegio que tenemos en esta tarde ya de congregarnos para darte gloria, bendecirte, adorarte, pero también recibir tu palabra. Mis hermanos y yo hemos venido necesitados de una palabra tuya. Háblanos a nuestras vidas. Edifícanos, nútrenos, ministranos según lo que tú quieras hacerlo. Y te pido, Padre, que en este día nos des el denuedo para compartir tu palabra mientras tú te derramas en esta iglesia a través del Espíritu Santo, manifestando tu poder en sanidades, señales y prodigios. Que mientras la palabra está siendo dada, no solamente tu pueblo sea edificado, sino que cadenas sean rotas en el nombre de Jesús, enfermedades sean sanadas, vidas sean restauradas, y en este día tu poder sea ministrándonos una vez más a través de tu palabra. Ella es viva y eficaz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Los que lo creen con fe digan fuerte amén. Amén. Mantenga su Biblia abierta si la tiene con usted en esta mañana, porque queremos estudiar algo importante que todo cristiano debe conocer, una palabra pastoral de Dios para su pueblo en esta mañana. Saben, amados, que una de las cosas más importantes que un cristiano debe saber es que Dios está interesado en su crecimiento espiritual. Cuando el Señor nos llama a servirle, cuando Él nos llama en ese llamamiento celestial hacia el don de la gracia, recibir la fe, la salvación que es en Cristo Jesús, comenzamos una trayectoria gloriosa de crecimiento hacia la perfección. ¿Cuántos van en esa trayectoria de gloria? Hacia la perfección. Por lo cual Dios nos toma como un diamante en bruto, pero comienza a transformarnos, comienza a darnos revelación de su palabra, comienza a darnos mayor crecimiento como una planta que está creciendo, y Dios nos da el abono, el agua, el sustento para que podamos seguir creciendo, y Dios desea que podamos seguir creciendo hacia la perfección. Pero hay peligros cuando nos estancamos en este crecimiento, cuando rechazamos el seguir creciendo en el Señor y nos estancamos en nuestra vida espiritual. Y es precisamente el trasfondo que está detrás de este pasaje que hemos leído en esta tarde, donde el apóstol o escritor de esta carta a los hebreos, cuyo nombre desconocemos, está dando un mensaje a seguir creciendo hacia la perfección. Y cuando leemos el capítulo previo, capítulo 5, vemos por qué razón el escritor está haciendo un llamado a seguir creciendo hacia la perfección. Y es porque los cristianos que estaban recibiendo esta carta, o sea, los destinatarios,
eran personas que se habían estancado en su crecimiento espiritual después de tantos años en el evangelio. Y por esto el escritor les dice: hermanos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tantos años congregándose en la iglesia, tantos domingos, martes y viernes viniendo a levantar manos a Dios, después de tanto tiempo de haber aceptado a Cristo y debiendo ser ya maestros para este entonces, debido al crecimiento espiritual, le dice entonces: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor está hablando aquí a personas que él conocía. Quizás les había visto recibir a Cristo, quizás les había visto crecer en la fe en sus primeros pasos, pero ahora al pasar los años y escucha acerca de ellos, quizás a través de testimonios o a través de cartas, o quizás en su previa visita, ahora les escriben y les amonesta diciendo: hermanos, deberíais haber crecido un poco más, deberíais ser maestros para este entonces, pero se han estancado, y por esto hay que recordarles los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué puede ocasionar en una vida que se estanque para no seguir creciendo en su vida espiritual? Número uno, la falta de fe, por ejemplo, es un impedimento terrible para poder crecer en el Señor. La falta de contacto con la palabra y la oración diariamente inhabilita a la persona a seguir creciendo, porque Cristo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Y dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos crecer, no podemos expandirnos, no podemos proseguir hacia la perfección separados de Cristo, al cual accedemos a través de la fe y con el cual tenemos comunión diaria a través de su palabra y la búsqueda diaria a través de la oración. El orgullo, la arrogancia también es un impedimento, algo que evita que la persona crezca, porque alguien arrogante cree que ya no tiene más para aprender y no puede recibir más, porque su corazón está saciado, lleno no de Dios sino de su arrogancia. Pero qué bueno que a los humildes Dios les revela más, Dios les sacia, aleluya, Dios les bendice más. Y también la falta de congregarse, por ejemplo, es una de las cosas que evita que muchas personas crezcan en sus vidas espirituales. Hemos visto a personas que no se congregan y créame, no crecen espiritualmente. Usted lo ve después de 5 o 10 años y están igual en la misma posición. Sin embargo, hemos visto creyentes aún recién convertidos, pero que permanecen aquí plantados en la casa de Dios, aleluya, que aunque están en luchas, en batallas y en pruebas, no se apartan de la casa de Dios, aleluya, como Samuel, que vivía en la casa de Dios. Y esas personas, usted puede ver su crecimiento espiritual. Cristo les cambia, Cristo les transforma, Cristo les perfecciona, y usted puede verlos creciendo en el Señor, porque están plantados ahí cerca de los atrios de nuestro Señor. Sin embargo, una de las cosas que también evita el crecimiento, algo importante, algo que puede estancar a alguien y hasta apartarle de la fe, es el no haberse confirmado en el fundamento, o sea, en la doctrina de Cristo y las doctrinas elementales, fundamentales que la palabra de Dios enseña. A través de los años hemos visto lamentablemente personas que, aunque llevaban años en una iglesia, un día se encontraron en la calle a un hereje, a un falso evangelista, y con tan solo 5 minutos de plática o haberle abierto la puerta de su casa a un hereje, la persona se dejó confundir por un espíritu de error, o la persona vino una prueba a su vida y recayó
falló en su fe y se apartó del Señor. Y siempre la causa de esto es que la persona no había echado raíces profundas en Cristo y en su palabra. La persona no había echado raíces en Cristo, porque es imposible levantar una torre si el fundamento está defectuoso. Es imposible crecer si el cimiento está débil. Por esto Dios nos manda en su palabra a poner sólido el fundamento, y es por esto que me alegra a mí al leer el libro de Hechos que cuando Pablo y Bernabé viajaban por las iglesias del Asia Menor, no solamente iban con una perspectiva de salvar almas para el Señor, sino que también la palabra dice en Hechos 18:23 que ellos entonces fueron por la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, o sea, confirmándoles en la fe, confirmándoles en la doctrina. Eran personas que habían recibido el evangelio, pero que necesitaban estar confirmados en la doctrina verdadera de la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén por eso en este día? Es por esto que antes de crecer, antes de seguir hacia la perfección, es necesario que la iglesia esté consolidada, que cada cristiano esté sólido, firme en lo que ha creído, en las doctrinas fundamentales que la palabra de Dios establece. ¿Cuáles son estas doctrinas? El escritor a los Hebreos, él nos menciona al menos 5 doctrinas fundamentales que todo creyente debe conocer y estar bien consolidado en estas doctrinas para que jamás sea movido y entonces luego pueda seguir caminando hacia la perfección. Por esto el trabajo o el propósito de Dios con este mensaje es confirmar nuestros corazones, fortalecer nuestra fe en su palabra, y como bien dijo el pastor, es lo único que va a permanecer, aleluya, por los siglos de los siglos. Todo en esta tierra terminará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En primer lugar, el escritor habla acerca de una doctrina fundamental sin la cual no podemos ser salvos, y es cuando habla de el arrepentimiento de obras muertas. Aquí se menciona 2 aspectos: arrepentimiento y obras muertas. En primer lugar, ¿qué son las obras muertas? La palabra de Dios, que es la iluminación de Dios para el hombre, la revelación escrita de Dios para el hombre, nos enseña que el ser humano es un ser caído. El primer hombre pecó, falló, desobedeció a Dios, y después de eso toda la raza humana, desde Adán hasta nosotros, ha sido marcada por el problema que se llama el pecado. Y el hombre ha ido degradándose una y otra vez. Pronto quiero hacer un video llamado La evolución sí es verdad. Llamado La evolución sí es verdad. Explicando que la teoría de la evolución que los científicos enseñan es falsa, porque no venimos de una coincidencia de los átomos ni del mono, venimos porque Dios nos hizo. Hablaba con mi suegra sobre esto. Pero la evolución que sí es verdad es como el hombre ha ido evolucionando para el pecado, como el hombre se ha ido degradando, como el hombre ha ido empeorando en todos los aspectos de su vida, porque el pecado es como un cáncer que va comiendo, y el hombre desde Adán hasta nuestros días, comparándolo, vemos que el hombre se ha ido deteriorando espiritual, emocional, moralmente, pero también físicamente, porque el hombre de hoy dura menos que antes. El hombre de hoy se enferma mucho más que antes. ¿Qué es lo que ha pasado? El pecado creando daños terribles aún en la genética humana. El pecado dañando no solamente espiritual y almáticamente, sino también en nuestros cuerpos. Por esto el pecado mordió al hombre y el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, y el hombre ha ido retrocediendo hacia el pecado y alejándose de Dios. Y es por esto que la palabra enseña que lo que nuestra carne hace, lo que nuestra carne nos pide, nunca son cosas buenas que agradan a Dios, sino que más bien la palabra enseña que lo que nuestra naturaleza humana produce, lo que ella da, son obras de muerte, son las obras de la carne.
La palabra enseña en Gálatas 5:19 que manifiestas son las obras de la carne. Y menciona varias de ellas. Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera. Y menciona un montón de otras prácticas paganas, pecaminosas, que no vienen solamente como que el diablo nos tienta, el cual sí es el tentador, pero provienen como obras de nuestra naturaleza caída. Es por esto que el peor enemigo del hombre no es el diablo ni el mundo, es el hombre mismo. Es la naturaleza caída, es los apetitos de nuestra carne, porque lo que la carne da son obras muertas. Y el hombre tiene que saber reconocer que él en sí mismo no puede ser salvo, que él por sí mismo no puede salvarse, no puede cambiar, no puede ser transformado, porque lo que nuestra carne o naturaleza caída da como resultado, como fruto o como resultado de lo que es el pecado, las obras de nuestra carne, las cuales tenemos un gran problema, y es que estas obras producen muerte, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Las obras de nuestra carne producen separación de Dios. Las obras de la carne derriban matrimonios. Las obras de la carne destruyen amistades. Las obras de la carne destruyen todo lo que somos espiritual, emocional y aún físicamente, porque como obra de la carne la gente se droga, la gente se emborracha, y esto daña aún el cuerpo humano, y son las obras de muerte, las obras de la carne. Pero qué grande es que la Biblia enseña que el hombre, para que sea salvo, se tiene que arrepentir de esas obras, sabiendo que está perdido. Y déjeme decirle, el arrepentimiento no es un mero reconocer que estamos perdidos, es un deseo innato, genuino, de cambiar y entregarle su vida a Cristo, confesando su pecado, porque la palabra enseña que el que encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Arrepentirse no es solo confesar, no es solo sentirse mal, es confesar el pecado y apartarse del pecado. Y déjeme decirle la razón por la cual la palabra establece el arrepentimiento de obras muertas como una doctrina fundamental del evangelio, en el cual tenemos que estar bien confirmados y seguros. Es porque antes de la conversión tiene que haber arrepentimiento. Antes de la salvación tiene que haber arrepentimiento genuino en el corazón, porque allá en Hechos Pedro predicó y él dijo: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos primero y luego convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, y entonces para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si hay alguien aquí hoy que aún no tiene a Cristo, déjeme decirle, o que lo que esté mirando en vivo, usted está perdido en sus pecados, y usted por usted mismo no puede cambiar, no puede ser transformado. Usted no puede dejar el alcohol por su fuerza, usted no puede dejar el vicio, pero hay uno que te quiere ayudar, y es Cristo Jesús. Aleluya. Hay uno que quiere cambiarte, y es Cristo Jesús. Pero Él viene a acudir a aquellos que reconocen su bajeza y que están arrepentidos de corazón. Arrepentimiento de obras muertas. Qué bueno que como iglesia, que ahora que estamos en Cristo, aún sabiendo que a veces por hierro quizás le fallamos a Dios, podamos con toda confianza venir ante la presencia de Dios, no en nuestra fuerza, no en nuestros medios, no en nuestra arrogancia, sino en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya. Y decirle: Señor, yo te he fallado, yo he actuado mal, pero vengo arrepentido delante de tu presencia. Y la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso en esta tarde gloriosa? El arrepentimiento de obras muertas.
En segundo lugar, la palabra enseña también acerca de la importancia de la fe en Dios. Esta es la segunda doctrina fundamental en la cual todo cristiano debe estar bien confirmado para luego seguir creciendo hacia la perfección. La fe en Dios. ¿Por qué razón el escritor no menciona solamente la fe o a Dios, sino que dice la fe en Dios? Y es que la respuesta es que ambas cosas, ambos son necesarios para ser salvos. Necesitamos a Dios y necesitamos la fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las cosas terribles que evita que el hombre sea salvo es la incredulidad. Qué terrible es la incredulidad. Cuando usted le predica a alguien y la persona se sonríe, pero no de alegría, sino de incredulidad, y se burla de usted y le llama loco por creer en la Biblia o por creer en Dios, y se burla de usted, ahí hay incredulidad, y donde no hay fe no se puede la persona acercar a Dios, por lo cual es necesaria la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, pero no la fe puesta en cualquier cosa, sino la fe puesta en Dios. Aleluya. Esa es la única verdadera, esa es la única eficaz, a través de la cual podemos ser salvos. La fe en Dios. Déjeme decirle que en el mundo impío hay gente que tiene fe, pero no tiene la fe en la persona correcta. Usted los ve como ellos creen, ellos tienen fe en un pedacito de madera, en un crucifijo que llevan en el pecho, o tienen la postalita aquí de la Virgen María, o tienen el rosario guardado ahí en el bolsillo, y ellos tienen fe. Sí, tienen fe, pero tienen la fe puesta en el objetivo equivocado. Y la palabra enseña que no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra solución si no es Cristo Jesús. Aleluya. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por lo cual es necesaria la fe, pero la fe puesta en Dios. La fe en Dios. ¿Qué significa la fe en Dios? Hay por lo menos tres aspectos importantes sobre lo que significa la fe en Dios. ¿Qué significa? Número uno, la fe en Dios significa tener fe en Dios, en creer que Dios es real y que Él existe. Una vez llegó un evangelista poderoso de los años 1970 o 40, a una ciudad para una campaña, y el pastor que lo había invitado le dijo: hermano, ha llegado un señor que no cree en Dios y quiere hablar con usted. Usted sería tan amable de sentarse con él aquí en la sala de la casa durante unos minutos. Y este pastor invitado con mucho gusto se sentó con este señor a ver si podía compartirle el evangelio. Él había visto miles de personas ser salvas, así que con confianza se sentó en la sala y comenzó a hablarle acerca de Cristo, el evangelio, la palabra. Pero aquel hombre comenzó a replicarle con sus filosofías vanas de por qué él no creía que Dios era real y que Dios existía. Por lo cual el hombre comenzó a refutarle y se armó un pequeño debate, hasta que el hombre impío se enojó, se puso en pie y salió de aquella habitación renunciando al mensaje del evangelio. Para sorpresa de este pastor, triste por ver un alma que se perdía, al siguiente día en la mañana el hombre regresa otra vez para ver al mismo pastor, y otra vez el pastor se sienta con él en la sala de la casa a explicarle otra vez el evangelio. Pero el hombre otra vez en su ceguera espiritual, porque el que no tiene a Cristo y lo rechaza está en ceguera espiritual, se enoja y le replica y no quiere recibir el mensaje. Y el pastor recibe una guianza de Dios y le dice: ¿sabe usted qué? ¿Por qué razón usted no es salvo? ¿Por qué razón usted no puede acercarse a Dios? Porque la Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y le digo: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
Es necesario que el que se va a acercar a Dios tiene que acercarse con fe, con la certeza de que Él es real, de que Él vive, de que Él me va a oír, de que Él me va a recibir. Y le digo, como usted no cree que Él es, usted tiene imposibilitado acercarse a Dios. Y aquel hombre, si estaba enojado, se irritó todavía más y se fue a su casa enojado y blasfemando contra Dios. Sin embargo, hay uno especial que Cristo dijo de él: Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay uno que usa la palabra, aleluya, y que Él toma esa palabra sembrada en el corazón y comienza a trabajar con la persona hasta que ella venga a Cristo, aleluya. Y el Espíritu Santo, precioso, hermoso, comenzó a trabajar con ese señor y no podía dormir porque aquella palabra estaba sembrada en el corazón. No podía comer, bañarse, porque aquella palabra era como un clavo ahí en su corazón. Y al siguiente día tocó la puerta de la casa otra vez y dijo: pastor, ya creo que hay un Dios, ya creo que Dios es real. Ahora dígame cómo lo puedo recibir, cómo lo puedo conocer. Y ese día que el hombre fue salvo, aleluya, Dios lo salvó y Dios lo sanó también de un cáncer que tenía, porque había creído que Dios es real. Aleluya. Creer en Dios es creer que Dios es real, que Él es galardonador de los que le buscan. En este día no estamos aquí haciendo una pantomima, un drama, algo falso. Estamos adorando a un Dios vivo, el creador del cielo y de la tierra, aleluya, el que nos formó en el vientre de nuestras madres, aleluya, y el Dios poderoso que está presente a través de su Espíritu Santo en medio nuestro. Creer en Dios. Número dos, creerle a Dios. Creer en Dios significa también, ahí está implicado el creerle a Dios, lo cual involucra su palabra, porque la Biblia es la palabra poderosa de Dios. Una vez estaba un predicador en la calle y una jovencita de una universidad se le acercó y le dijo: ¿cómo usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo usted sabe que es verdad lo que ella dice? ¿Cómo usted sabe que lo que dicen esos apóstoles que vieron a Jesús resucitados es verdad? Él dijo: bueno, ahí está en la Biblia explicado los diferentes testigos oculares de nuestro Señor que lo vieron resucitado. Los apóstoles lo vieron también como 500 hermanos. Lo vio Jacobo, el hermano del Señor. Aquí está una lista de testigos que lo vieron resucitado. Ella dijo: sí, pero ¿cómo usted sabe que eso es verdad? Él le dijo: de la misma manera que usted cree a los libros de historia. Usted estuvo ahí, usted no estuvo ahí. Usted lo que es sencillamente a través de la fe. La Biblia se recibe a través de la fe, creyendo por la fe que lo que la Biblia dice es verdad, porque no es un mero libro de historia. La Biblia es la palabra poderosa de Dios. Lo ha demostrado, los tiempos lo han comprobado. La Biblia es la palabra de Dios y todo lo que ella dice es verdad. Todo lo que ella dice es cierto, pero hace falta fe para creer lo que la Biblia dice. Hace falta fe para creerle a Dios, y hace falta fe también para creer en el medio o la solución que Dios estableció para que el hombre sea salvo. Esto es en Cristo Jesús. Aleluya. Hay que ser salvo únicamente cuando creemos en Dios. Le creemos a Dios y le creemos a la solución que Dios ha establecido, la cual es Cristo Jesús. No podemos ser salvos si no es a través de la fe en Dios. Aleluya. Diga alguien amén en este día, por favor. Avanzando rápido. Número 3, la palabra también enseña la doctrina de bautismo. Son doctrinas que hay que profundizar en ellas y estar confirmados para entonces poder crecer hacia la perfección. Doctrina de bautismo. ¿Por qué razón la palabra habla aquí de bautismos en plural y no en singular? ¿Sabía usted que la Biblia habla acerca de diversos bautismos? Sí. Hay de hecho al menos 3 bautismos distintos que la Biblia enseña. El primero obviamente es el que todos conocemos, el bautismo en aguas. Cristo Jesús mandó diciendo: por tanto, id y haced ¿qué cosa?
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el mandato que el Señor dio. Predicad el evangelio, haced discípulos, bauticen a todos aquellos que crean en mi nombre. El bautismo es una demostración, un testimonio público de lo que ha acontecido en el corazón, que el que está en Cristo ha muerto a su vida pasada, ha muerto al yo, ha sido sepultado en las aguas y ahora sale de las aguas una nueva criatura. Aleluya. No es que el bautismo es lo que salva o lo que causa el nuevo nacimiento, sino la fe. Pero el bautismo se hace en obediencia a Dios para dar testimonio de lo que ha pasado en el corazón. Por esto una vez Felipe fue guiado por el Espíritu Santo a ponerse en un camino y de pronto viene un carruaje. Yo no sé si era Toyota, un carro Toyota. No, era un carruaje que viniendo por el camino y el Espíritu Santo le dice: acércate a ese carruaje. Querido, que el Espíritu Santo nos guíe. Aleluya. Y Felipe se acerca a aquel carruaje y escucha mientras él camina que había dentro un eunuco etíope que estaba leyendo el libro de Isaías, y él iba leyendo la palabra que hablaba acerca de Cristo. Y él se acerca y dice: ¿entiendes lo que lees? Y dijo aquel hombre: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y él subió al carro y comenzó a explicarle el evangelio. Como cuando decía: como cordero fue llevado al matadero. Hablaba acerca de Cristo. Y Felipe le compartió el mensaje de Cristo. El único mensaje que cambia. El mensaje de Cristo. Aleluya. El mensaje que transforma. El mensaje de Cristo. Y Felipe le habló de Cristo. Y aquel hombre recibió aquella palabra con tanta fe que él dijo: yo creo. Y le preguntó a Felipe, una vez de oír este evangelio, las doctrinas fundamentales del evangelio: tienes que arrepentirte, tienes que creer, tienes que bautizarte. Él dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y le digo: mira, aquí hay agua, ¿qué impide? Y digo: si crees en el Señor Jesucristo, bien puedes. Aleluya. Y dice la palabra que en ese momento descendieron del carruaje. Felipe lo bautizó. Cuando lo bautizó, Felipe desapareció porque Dios lo traspuso, aleluya, y lo puso en Azoto por allá. Y aquel hombre se vio solo. Se había ido Felipe, pero había llegado el Espíritu Santo a su corazón, aleluya. Se había ido Felipe, pero había llegado la presencia del Espíritu Santo que jamás él había sentido. Y dice la palabra: y se fue con gozo, aleluya, porque había recibido a Cristo Jesús. Si hay alguien aquí hoy que aún no se ha bautizado por desobediencia a Dios, arrepiéntase y bautícese pronto. Es un mandato poderoso de la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el primer bautismo que la palabra enseña. Número 2, también la palabra enseña acerca de un bautismo espiritual, y es el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? La palabra enseña en 1 Corintios 12:13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que la palabra está estableciendo aquí es un misterio maravilloso que le explico brevemente. Y es que cuando alguien recibe a Cristo, suceden dos cosas maravillosas. Primero, el Espíritu Santo viene a vivir a su corazón. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Y ahora el creyente es morada del Espíritu Santo. Aleluya, el Espíritu Santo viene a vivir al corazón de esa persona para santificarlo, aleluya, para guiarle en la lectura de la palabra, para guiarle hacia toda verdad. Gloria a Dios por eso. Pero también el Espíritu Santo hace algo glorioso, y es que bautiza a esa persona en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto?
La palabra enseña que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ojo a esto, es un solo cuerpo. Cristo no tiene varias iglesias. Cristo no tiene varios cuerpos. Es un solo cuerpo. Es una sola iglesia. ¿Quiénes componen esa única iglesia? Todo aquel cristiano que ha recibido a Cristo y que permanece en Cristo es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y por esto, cuando alguien recibe a Cristo, el Espíritu Santo toma a esa persona y a través de la fe, como ha creído, lo hace parte del cuerpo de Cristo. Por esto Jesús murió en una cruz, un madero, una cruz, pero una viga de madera que comunicaba la tierra con el cielo, pero también otra horizontal, porque la muerte de Cristo nos ha reconciliado con Dios, pero nos ha dado hermandad y armonía y amor con otros millones de hermanos, aleluya, que también han creído en el mismo nombre de Cristo, aleluya. También han sido comprados por la misma sangre. Hemos recibido el Espíritu Santo y hemos sido bautizados en el mismo cuerpo. O sea, somos ahora parte todos de una sola familia. Por esto un verdadero cristiano nos dice: yo no necesito a mis hermanos. Por esto un verdadero cristiano no dice: yo no necesito congregarme. Un verdadero cristiano sabe que tiene comunión con Cristo. Si tenemos comunión con Cristo, tenemos también comunión los unos con los otros. Aleluya. Necesitamos a nuestros hermanos y por esto la iglesia es un lugar maravilloso, la congregación donde venimos a reunirnos. Aleluya. Dándole gloria a Dios como un solo cuerpo, como una sola iglesia. Y por eso la iglesia se ama. Mire su hermano, dígale: te amo, mi hermano. Dígaselo a alguien: te amo, mi hermano. Somos un solo cuerpo, somos una sola familia, somos una sola iglesia, aleluya. El Espíritu Santo nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo. Así que bautismo en agua, número 1. Número 2, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Pero en tercer lugar, la palabra también habla acerca de un bautismo que no es necesario para ser salvo, pero sí necesario para recibir poder de Dios. Y es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Es de lo que habló uno que bautizaba en agua, llamado Juan el Bautista. O Juan, le decían el Bautista porque era el que bautizaba. Y él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Dice: pero el que viene tras mí, hablando de Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo. Y dice: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí Juan revela un misterio glorioso. Y es que Cristo no solamente es el que salva, es el que sana, sino que Cristo también es el que bautiza con su Espíritu Santo. Aleluya. Habla de lo que pasó en Pentecostés. Todo cristiano que ha recibido a Cristo ya tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Aleluya. No necesitas nada más para ser salvo o para recibir el Espíritu Santo. Si has creído, naciste de nuevo, ya tienes el Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo habla de un poder que viene del Espíritu Santo, donde eres revestido de poder y gloria. Y es lo que pasó en Pentecostés cuando vino sobre ellos. Note que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero el bautismo en el Espíritu es cuando Él viene sobre nosotros. O sea, su poder, su unción, su gloria viene sobre nuestras vidas. ¿Sabe usted para qué? Para capacitarnos para predicar el Evangelio. Cristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ya antes había dicho, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero ahora dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire que hay maestros que han querido quitar esto de la Biblia, pero esto sigue real y vigente. Cristo todavía sigue bautizando, aleluya, a todo aquel que pide por más.
es una bendición, es un regalo para aquellos que ya son salvos. Y dice: Señor, yo quiero ese bautismo en tu Espíritu Santo, en fuego. Lléname de tu presencia, de poder para predicar tu palabra. Y Dios te va a llenar. Recíbalo con fe en este día. Aleluya. Se recibe por fe y para fe. Hay gente que está orando por esto y Dios te lo va a dar pronto. Cuando dicen amén por esto. Aleluya. La doctrina de bautismo se enseña en la palabra de Dios. Necesarios. Número 4 y penúltimo, la palabra también habla acerca de la doctrina necesaria e importante de la imposición de manos. En la palabra se enseñan algunas cosas importantes con respecto a la imposición de manos. O sea, imponer manos, poner manos sobre una persona y orar por ella. Sabes que la palabra enseña acerca de la necesidad de impartir. El impartir no es solamente algo que se dice, sino algo que se da. Cuando alguien predica, está no solamente hablando la palabra, sino impartiendo la palabra. O sea, de lo que está en la palabra, el Espíritu Santo está sembrando en nosotros esa palabra poderosa. Pero también cuando uno ora por un enfermo, uno está impartiéndole de Dios sanidad. Por esto, Jesús, cuando fue tocado en el borde de su manto por la mujer del flujo de sangre, digo: poder ha salido, ha fluido de mí. Por esto Pedro dice la palabra que con su sombra se sanaban los enfermos. Por esto Pablo dice la palabra que hacía Dios a través de él milagros extraordinarios, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Era un hombre ungido por Dios y Dios lo había llenado de tanta gloria que aún en un acto de fe su ropa estaba hasta ungida. Qué misterio poderoso. Por esto la palabra habla acerca de la imposición de manos. Y mire que mucha gente ha querido quitarlo, pero la Biblia lo menciona como una de las doctrinas más rudimentarias y básicas del Evangelio. En la Biblia se usaba la imposición de manos, número 1, para la ordenación de ministros. Por ejemplo, Pablo dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando alguien iba a ungirlo para el ministerio, venían los presbíteros, venía Pablo, lo ungían con aceite, ponían sus manos en su pecho como un acto glorioso para que Dios lo llenara de su gloria, de su capacitación. Eso es algo bíblico. Número 2, también la palabra enseña que se recibía el bautismo del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos. Y luego dice: enseñándoles que guarden estas cosas como yo os he mandado, como yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por esto vemos allá en Hechos que ponían las manos sobre los creyentes y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Pero también la palabra habla acerca de la imposición de manos para sanidad. Jesús, la palabra dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades llegaban a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Él ponía las manos sobre los enfermos y eran sanados. Pero dice la palabra que esto no solamente lo hizo Jesús, sino que él dijo: estas señales seguirán a los que creen. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Dijo a los que creen, no a los apóstoles únicamente de una época, a los que creen. Usted ha creído en Cristo, es para usted. Dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Atrévase a creer por fe lo que la palabra dice. Atrévase a creer por fe lo que la Biblia enseña. Si usted ha recibido a Cristo y usted tiene a Cristo, ponga sus manos sobre los enfermos y ore para que Dios les sane, y la oración de fe sanará a los enfermos. Aleluya. Esto es bíblico, hermano querido. Imponga su mano sobre su cabeza, ore para que Dios los sane, y así como Pedro dijo, él dijo: de lo que tengo te doy,
en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y aquel cojo se levantó dándole gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Denle su mejor aplauso, por favor. Doctrinas fundamentales de la palabra: de arrepentimientos, de bautismos, de fe en Dios, también de imposición de manos. Y en quinto y último lugar, la palabra también enseña una doctrina fundamental del evangelio, en la cual el cristiano tiene que estar bien consolidado, bien confirmado, y es la resurrección de muertos y el juicio eterno. Qué grande es saber que el evangelio es poder de Dios, porque el evangelio transforma. El evangelio cambia. Es impresionante ver cómo alguien que estaba perdido en el pecado, en los vicios, en las drogas, en el alcoholismo, viene a Cristo y Cristo lo cambia. Cristo lo transforma. Cristo hace de él una nueva criatura. Él lo cambia para siempre. Por lo cual el evangelio tiene grandes promesas para esta vida, pero también el evangelio tiene promesas para la vida eterna. Por esto Pablo una vez dijo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Somos los más merecedores de lástima, dignos de lástima. Somos dignos de lástima si esperamos en Cristo únicamente en esta vida. O sea, si el evangelio únicamente me diera bendiciones para esta vida, fuéramos dignos de lástima. Pero dice, es que parte de la grandeza del evangelio es que el evangelio da promesas de vida eterna. Y déjeme explicarle qué significa esto. La palabra enseña que el que muere sin Cristo va a la condenación eterna. La muerte del cuerpo no es el final, es sencillamente la mudanza del alma hacia la morada eterna. Por eso el que muere sin Cristo va al infierno, a condenación eterna, un lugar de tormento, esperando el día de la resurrección de sus cuerpos, cuando van a resucitar sus cuerpos, pero para ser juzgados frente al gran trono blanco, donde Dios estará sentado. En ese trono blanco no hay nadie que se pueda esconder. No hay nadie que pueda esconder su pecado. Dice la palabra, y los libros en Apocalipsis, y los libros fueron abiertos. Dios va a sacar a la luz todos los pecados de esos impíos, todas sus faltas, pero especialmente van a ser juzgados porque sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida por haber rechazado a Cristo. Dice la palabra que serán entonces lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Sin embargo, para aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús, la palabra nos da una promesa gloriosa, aleluya. Una promesa que nos ha hecho heredero de grandes promesas, aleluya. Y es que, número uno, el que muere en Cristo Jesús, la palabra enseña que no ha perdido, más bien ha ganado. Porque morir en Cristo es ganancia. ¿Alguien dice amén por eso? Morir en Cristo es ganancia. Pablo dijo, tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero aparte de eso, la palabra da una promesa gloriosa, y es la resurrección de los cuerpos. ¿Sabe usted por qué? Porque aunque el alma del cristiano que muere ya está en el cielo, el evangelio da promesa de restauración para todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Y como el pecado afectó, trajo muerte espiritualmente, almáticamente y también al cuerpo, por esto un día la palabra enseña que Cristo mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El mismo Cristo que le habló a un Lázaro que llevaba 4 días muerto y resucitó, ahora va a dar su voz potente, aleluya. Y cuando Él hable en las nubes, todos los cuerpos de los santos que han fallecido con la esperanza puesta en el Señor, de repente se van a levantar. Pero no para un cuerpo de enfermedad, sino para recibir un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo en su resurrección. Y van a ser levantados, transformados en las nubes. O sea, van a ser levantados en las nubes, ya con un cuerpo lleno de gloria. Pero dice la palabra, y también nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Yo creo que ese día se acerca. Yo creo que ese día está próximo. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto por su pueblo, y cuando Él lo haga, aleluya, los sepulcros de los cristianos que han muerto se van a abrir para levantarse llenos de gloria, con cuerpos incorruptibles, aleluya, a ser llevados a la presencia de Dios, un lugar donde Dios secará las lágrimas, enjugará las lágrimas de nuestros ojos, un lugar donde no hay más enfermedad, un lugar donde no hay más problemas, un lugar donde no hay que pagar biles ni deuda, gloria a Dios, un lugar de bendición donde no se mete el diablo, donde no se meten los problemas, donde, iba a decir, no se mete la suegra, pero bueno, si es cristiana también estará ahí. Gloria a Dios. Te amo, mi suegra. Son las grandes promesas que la Biblia nos ha dado. Dice la palabra de Dios: por tanto ya, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, una vez estamos consolidados en esta doctrina, la palabra da un mandato: vamos adelante hacia la perfección. Esto es un llamado como Dios le dio a Moisés cuando digo, Señor, ahí vienen los egipcios, aquí está el mar rojo. Y Dios dijo, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Dile a mi pueblo que marche. Y aquí Dios le habla a su pueblo diciendo, dejando ya este fundamento bien sólido, habiendo sido confirmados en estas verdades, habiendo sido confirmados en quien hemos creído, habiendo sido confirmados en que el evangelio en el cual hemos creído no es vano, no es falacia, es poder de Dios y que nos da promesa de vida eterna. Una vez confirmados en eso, caminemos, avancemos adelante hacia la perfección. Yo declaro sobre ti esta palabra que dice, estando persuadido de esto, dígalo conmigo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te tengo noticias. Dios te ha cambiado, pero Dios te va a seguir cambiando. Te tengo noticias. Dios ha hecho grandes cosas en ti, pero Dios seguirá haciendo grandes cosas en ti. Te tengo noticias. Has visto el poder de Dios, pero verás aún más el poder de Dios. Aleluya. Te tengo noticias. La venda ha sido quitada. Hemos tenido revelación de Cristo, pero todavía hay más que Dios te va a revelar. Todavía hay más que Dios te va a mostrar. Aleluya. Hay más cosas aún que Dios te va a revelar. Hay cosas mayores que Dios hará contigo. Porque el que está en Cristo, el que ha recibido a Cristo, el que ha sido justificado, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Aleluya. Y proseguiremos en este camino hacia la perfección. Y en lo que vamos hacia la perfección, un día Cristo sonará la trompeta y seremos llevados arriba, llenos de gloria y majestad. Qué lindo es el evangelio. Qué linda es la iglesia de Cristo. Comprada por la sangre de Cristo. La iglesia que camina hacia la perfección. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Póngase de pie, denle un aplauso a Dios en este día. Denle su mejor aplauso para el Señor, por favor. Voy a invitar a que levanten sus manitos para darle gloria a Dios en este día. Y oramos juntos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Te damos gracias por las grandes promesas que tu palabra nos da. Te damos gracias por el evangelio que es poder de Dios. Te damos gracias porque hemos sido salvos a través de la sangre en Cristo Jesús. Y te damos gracias por la obra preciosa que tu Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Gracias porque no nos dejas solos, tú nos perfeccionas. Gracias porque no nos abandonaste, no nos dejaste solos, nos enviaste tu Espíritu Santo. Gracias porque no nos dejaste sin guía, sin ruta, nos dejaste tu palabra.
gloriosa, eficaz. Gracias por tu presencia. Ayuda a cada hermano en este día. Ayúdame a mí. Ayúdanos, Padre, para seguir adelante en este camino de gloria. Angosto, pero que lo podemos pasar con Cristo de la mano. Ayúdanos a seguir adelante hacia la perfección, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Ayuda a cada hermano, Padre, cualquier dificultad que estemos, confírmale en la fe. Ayuda a cualquier hermano que hoy esté con dudas, confírmale en tu palabra. Ayuda a cualquier hermano que hoy esté enfermo, sánale a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y si alguien hoy aún no ha sido salvo y está aquí, hoy clame a Cristo Jesús desde su lugar. Dígale: Jesucristo, te recibo a través de la fe, creo en ti. Dígaselo ahí: perdona mis pecados y sálvame, Jesús.